Bienvenidos a Negocios con Alma, un espacio para conectar contigo, dueño o dueña de negocio, donde hablamos sobre los temas que más nos inquietan, los retos de hacer negocios de manera legal, estratégica y responsable, al mismo tiempo que buscamos crecer nuestros negocios y convertirlo en un legado. Soy la CPA y licenciada Darisa Hernández y en este espacio te compartiré información de valor para que sepas que no estás solo y que hacer las cosas bien en el mundo de los negocios es posible. Bienvenidos a otro episodio de Negocios con Alma. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y también en nuestro canal de YouTube. Suscríbete a Negocios con Alma. En el episodio de hoy me acompaña Ibeliz Pagán, una invitada que tengo el honor de tener aquí y para mí es sumamente especial. La conozco desde hace mucho tiempo y es un honor para mí tenerla aquí y podérsela presentar hoy. Voy a hacer una introducción de Ibeliz formalmente para que tengan la oportunidad de saber sobre el trasfondo de Ibeliz y luego, por supuesto, la van a conocer porque ella está aquí y ella nos contará su historia. Ibeliz Pagán Matos cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en el campo de contabilidad, finanzas y administración organizacional. Tiene una maestría de Walden University y un bachillerato en administración de empresas, concentración en finanzas y recursos humanos de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez. También es gerente general de Today's Satellite Television en Puerto Rico y en Islas Vírgenes. Es fundadora y empresaria en Creando Oportunidades LLC, mentora en SCORE, donde guía emprendedores en toda la isla en educación financiera, liderazgo y estructura empresarial. Es directora de Renacer Rosareño, una organización comunitaria dedicada a revitalizar el poblado Rosario. Y como si fuera poco, Ibeliz Pagán es la presidenta de la Cámara de Comercio en su capítulo del Oeste. Así que bienvenida, Ibeliz. Un honor y un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Darisa, el honor es mío. Gracias a ti por la invitación. Encantada de poder compartir contigo mi historia. Y ¿qué te puedo decir? Muchas cosas para contar, ¿verdad? Desde mis comienzos hasta este momento que estoy ahora presidiendo la Cámara de Comercio del Oeste de Puerto Rico. Son muchísimas cosas, tal como tú dices, Ibeliz, tu trayecto, tu historia. Bueno, yo te conozco al menos mi mente recuenta como a unos 10 años. ¿Cierto? Eso es correcto. Más o menos hace 10 años que coincidimos por negocio. Exactamente. Pues mira, esa parte para mí es bien especial porque la persona que yo recuerdo, bueno, que sé que nos presentó y que fue puente para conocernos fue la persona, yo te diría que de las primeras mentoras que yo tuve en mi vida. Cuando yo llegué a la universidad, allá hace muchas lunas atrás. No tantas. Bueno, gracias. No tantas. Muchas gracias por eso, pero mira, yo recuerdo desde el inicio, en ese primer año de contabilidad, ¿verdad? Que uno de repente llegaba a la época contributiva y uno veía la primera oportunidad de uno aprender a llenar una planilla, estaban los programas federales para ayudar a los pensionados, que allá en el colegio de Mayagüez, donde yo estudié también, ¿verdad? En el RUM, tengo esa sangre verde, sangre colegial, por eso el área oeste siempre se quedó en mi corazón y siempre me llama. Así que es para mí, ¿verdad? Un honor en ese sentido también tenerte y haber guardado, ¿verdad? La relación contigo, como también la guardo con tantos compañeros y colegas del área oeste. Y con Glenda Irizarry, ¿verdad? Podemos decir el nombre de ella porque es CPA Glenda Irizarry. Tremenda colega y profesional en el área oeste. Y pues yo coincidí con ella en ese entonces y ella fue quien me enseñó a mí a llenar una planilla. Se llama Glenda Irizarry. Pues esa sería la tercera coincidencia, porque yo recuerdo que cuando nos conocimos, que estuvimos hablando, tú estabas revisando el expediente que tenía mi información y me preguntaste, mira tú, estás en San Germán y ¿dónde tú estudiaste? Y veo que trabajaste en tal lugar y yo me identifiqué rápidamente contigo
porque habías estudiado en el colegio de Mayagüez, Sangre Verde, y sabes que nosotros, los que estudiamos en el colegio de Mayagüez, somos muy orgullosos de eso. Eso no significa que las demás universidades no sean excelentes, pero lamentablemente o positivamente, pues tenemos mucho orgullo de eso. Y fue la primera coincidencia. Y luego la segunda coincidencia, que hubieses trabajado en la firma de contadores públicos en Mayagüez y que hubieses trabajado con Glenda. Así que esa fue nuestra segunda coincidencia. Y la tercera, que ella también fue mi mentora. Ella también formó parte de esas personas a las que yo agradezco grandemente, que tuvieron un gran impacto en mi vida, no solamente en la parte profesional, pero también en la personal, porque la admiro no solamente como profesional estricta, detallada, fajona, súper brillante, sino que también me identificó con ella en la parte personal porque tuvo grandes consejos para mí cuando estaba yo, ¿verdad?, desarrollándome en mi carrera. Así que es por esa razón que yo no pierdo el contacto emocional contigo en ningún momento, a pesar de que pasaron muchos años antes de que volviéramos a coincidir. Pero es porque teníamos unas cosas en común. Cuando nosotras conectamos por negocio, la transacción de negocios termina, pero quedamos conectadas precisamente por esas cosas en común que teníamos. Qué chévere. Y eso es tan importante siempre, que lo tengamos presente en todo momento en nuestra vida personal y en nuestra vida como profesionales y empresarial, porque las relaciones tú las creas y cuando realmente existe esa conexión puede pasar el tiempo y están ahí. Y yo creo ahora yo también soy muy consciente de cuándo yo puedo servir como puente, ¿verdad? Y Glenda en nuestro caso fue eso, imagínate, y estamos aquí tantos años después, y eso es tan bonito y tan importante siempre mantenerlo. Sí, yo recuerdo que cuando tú llegaste a la oficina y yo tuve la oportunidad de conocerte, que tú llegaste en tu capacidad, ya eras gerente general en Today Satellite. Correcto. Estábamos con ese proyecto de ley que pasaba y que no pasaba y que se iba a implementar y no se iba a implementar, del famoso IVA. El IVA. ¿Recuerdan la transición en el IVA y lo que iba a implicar para todos los empresarios en el cambio? Y recuerdo que en ese tiempo te conocí con, ¿verdad?, unas cuestiones de IVA que estuvimos trabajando y con el IVA. Y eso nunca se dio y ahí se quedó todo, pero definitivamente de una manera u otra seguimos en comunicación. Y yo quisiera, ¿verdad?, hablando de eso, de tu trayecto, ya para ese entonces, cuando yo te conocí, tú eras gerente general en Today Satellite Television, y estás, ¿verdad?, en una posición, tu posición es de con el fundador, gerente, eres la más. Yo me reporto al CEO, ¿verdad?, y parte de los accionistas mayoritarios, Randolph Cravey, que es el CEO de la empresa. Y yo me reporto que lo conociste en aquel entonces, porque él era parte, ¿verdad?, de lo que estaba ocurriendo y de querernos orientar y ver si podíamos trabajar algo con respecto a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pero yo llego a Today's en el 2010 y es bien interesante porque mi carrera profesional comienza en el 1995. Yo me graduó de la universidad de finanzas con major en Human Resources, y el primer trabajo que consigo, ¿verdad?, a nivel profesional es en contabilidad. Contabilidad, y no eran de mis clases favoritas, tengo que confesarlo, no eran de mis clases favoritas. Bastante conceptual, bastante complicado. Pero se me da la oportunidad, así que yo comienzo a trabajar en una empresa en cuentas a pagar y nómina, y de ahí me surge una oportunidad en una firma de contadores públicos pequeña en Mayagüez. Pues me abrieron las puertas, y tengo que confesar que una de las cosas más importantes al momento de hacer una entrevista es cuán dispuesto usted está para aprender. Porque a pesar de que mi preparación no era en finanzas, cuando se me preguntó sobre ciertos programas de contabilidad, yo le dije, bueno, yo no tengo la experiencia, pero definitivamente estoy abierta a aprender. Y a poner el empeño que se necesita para poder hacer el trabajo. Así que se me abren las puertas en esa firma pequeña, y luego eventualmente se me da la oportunidad en una firma mayor, ¿verdad?, una firma más grande, más reconocida en Mayagüez, que es por la que
¿verdad? Después conectamos porque dije, pues trabajamos en el mismo sitio con las mismas personas. Hay personas en esa firma de contadores públicos que representan grandes mentores para mí, que me abrieron las puertas, que me dieron oportunidad, que me hicieron creer en mí misma que sí lo podía hacer, que lo podía lograr a pesar de. Qué importante. Así que, pues llego allí y estuve mucho tiempo trabajando con ellos. Aprendí de todo, desde hacer tenaduría, planillas, auditoría, auditoría de gobierno, entre otras cosas, y proyectos federales. Así que después de allí trabajé en un proyecto de vivienda pública para personas mayores de 60 años. Estuve allí 5 años manejando ese proyecto. Luego regreso nuevamente a la firma como consultora y por los años de haber trabajado en contabilidad pública, me convalidan esos años para poder coger ¿verdad? Tomar el CPA. Y yo estaba emocionada, encantadísima. Hago la solicitud para el repaso, comienzo a trabajar el repaso y cambia la ley de corporaciones en el 2010. Y con el cambio en la ley de corporaciones, pues yo me quedo sin empleo. Y es así como llego de estar haciendo el repaso de CPA a estar desempleada, a comenzar en 2 Days. Se me dio esta oportunidad que para mí fue un gran reto y eso fue en el 2010. ¿En qué posición entraste? Pues mira, esto también es bien interesante porque en ese momento había una estructura organizacional donde la gerencia alta era bien pequeña y tenían muchísimos empleados porque estaban en el boom de las nuevas antenas, ¿verdad? Pues estamos hablando de televisión satelital, había cambiado el tamaño de las antenas, así que había un boom bien grande de conexiones a la programación por satélite. Entonces, cuando me entrevistan para la posición de gerente de finanzas. Pero habiendo una estructura tan pequeña y traer una persona de afuera, pues era un poquito incómodo y en ese momento el gerente general me dice, no tienes problemas con comenzar en cuentas a pagar y eventualmente yo te muevo entonces a la posición de gerente de finanzas. Y yo le dije, pues claro, definitivamente. Y comencé en cuentas a pagar, haciendo pagos a sus contratistas, aprendiendo de aquí, aprendiendo de allá, conociendo conociendo el departamento, los procesos. Yo estaba como una esponja. Recuerda que estaba desempleada, madre soltera, así que esa era la oportunidad. Empiezo como a cuentas a pagar y a los 3 meses, ya en noviembre, me nombran gerente de finanzas. Ok, y yo que a los 3 meses, no. Bueno, rapidito, así 2 años, 2 a 3 años. ¡Wow! Meses. Eso fue en noviembre del 2010. Me nombran entonces gerente de finanzas. Fue un proceso de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento personal, profesional. Venía de una ruptura de un matrimonio, así que fue un reto. ¿Qué edad tenía tu hijo? Déjame hacer un paréntesis aquí, porque tu hijo es un protagonista importante ahora en el presente, y esa es, ok, voy a hacer ese paréntesis aquí para entonces continuar hablando, pero mira, ya íbamos sonando los tambores porque vamos dando también, ¿verdad? Un poquito de preview de lo que vamos a hablar más adelante, pero una de las razones por las cuales yo te invito aquí, porque sabes que en esta ocasión, este episodio es parte de nuestro Season 2, que tiene de lema Contando historias de negocios con alma. Y definitivamente, ¿verdad? Tu hijo al presente tiene su historia y se entrelaza contigo, y yo sé que en el camino él tiene que, o sea, sin duda alguna, tiene que haberte siempre mirado y estudiarte, y sé que no le he conocido, no he tenido el placer de conocerlo, pero tiene que admirarte muchísimo lo que tú has hecho como profesional y como empresaria, y has seguido esos pasos tuyos. Y entonces tú ahora estás junto con él en un negocio. Así que eso es hermoso, eso es bello, y eso es un negocio con alma de verdad. Así que el trasfondo todo tuyo es muy importante. O sea, tuyo como profesional y empresario, independientemente de nada más, es una historia poderosa y es una historia que definitivamente inspira, y yo quiero dar a conocer, y eso estamos haciendo aquí, porque es una historia llena de lecciones y que empodera.
Pero encima de eso también tú tienes un negocio con Alma, con tu hijo, es un negocio de familia, es uno de los tipos de negocios familia, ¿verdad? Que yo le llamo el negocio vertical, donde están los padres con los hijos. Así que, bueno, quería dejar saber, porque como has mencionado ya a tu hijo, que en ese momento, para ubicarnos en la historia, él era pequeño, pues tu hijo es un protagonista aquí también en el podcast y quería de una vez, ¿verdad?, mencionarlo. Correcto. Pues de gerente de finanzas, pues paso a gerente general en el 2016. En el 2016 me convierto entonces en gerente general y en el 2019 me convierto en accionista. Ahí ese era mi recuerdo, por eso, Sí. que ya ahí tú tuviste esa transición, que tú fuiste creciendo. Me encanta porque aunque fueron meses, tú empezaste desde abajo. Desde abajo. En una posición básica de finanzas y contabilidad y lo viste todo. Porque Todo. ahí es que uno tiene la oportunidad, ¿verdad?, de verlo todo y de estar, como yo digo, en el nitty-gritty con todos los stakeholders, incluyendo, ¿verdad?, suplidores, empleados, clientes. Así que lo viste todo y entonces fuiste promovida, ¿verdad?, como fue la promesa inicial, rapidito, a gerente de finanzas y después de ahí fuiste ya gerente general, que Gerente general. eso es, ¿verdad? Porque los títulos a veces los cambian un poco, pero ya eso es ahí con el CEO. Con el CEO, es directora correcto. de operaciones. Directora Ahora de todas las operaciones. Le llaman a veces el COO, ¿verdad? El Chief Director o Operating Officer. Exacto, operating officer. Que es de la Sí. mano con el CEO. Con el realmente CEO completamente. Ejecuta todo en conjunto con el CEO. Así que es una posición ya ahí. Y entonces te ofrecieron participación y pudiste pude. también pertenecer Es correcto. a los accionistas. A los accionistas. O sea, que eres dueña. Soy dueña en también. conjunto. Eso es correcto. Wow. Y entusiasmada. Y Beli, en ese trayecto, ¿verdad? Porque sabemos que pudiste triunfar, pero siempre, siempre, siempre detrás de todo eso hay lecciones, hay momentos difíciles, hay retos que logramos sobrepasar, evidentemente, ¿verdad? Y convertirlos en oportunidades y lecciones. Pero yo quisiera hablar de momentos que tú nos puedas compartir que fueron momentos clave en los cuales tú tuviste que enfrentar retos, sea en asuntos, ¿verdad?, de liderazgo y organizacionales adentro como afuera, ¿verdad? Porque se da igual los retos tanto adentro como afuera, con proyectos, ¿verdad?, particulares que nos retan o clientes que nos retan, situaciones que nos retan, adaptaciones a las leyes y los cambios también. Correcto. Que de momentos hackean el negocio, hacíamos todo de una manera y ya no funciona, ya no lo podemos hacer así y hay que de repente reestructurar, reorganizar. Y como yo digo ahí, ¿verdad? Porque a mí me gusta mucho Lanza tu negocio, ¿verdad? Que es el nombre de mi curso. Y me encanta ese nombre porque aunque alude a las etapas iniciales de un startup, realmente ocurren tantos relanzamientos durante la vida de un negocio. Porque tú tienes que adaptarte y a veces te das cuenta que son unos cambios que conllevan tanto reaprender y reestructurar que casi se tornan en un relanzamiento de negocio. Y esos son retos y a veces el público afuera, claro, y de eso nos encargamos nosotros también, la gente de mercadeo, ven el éxito, ven el negocio triunfando, pero adentro hay un grupo, un equipo, unas personas pasándolas todas que han enfrentado muchísimos retos para llegar a tener ese éxito. Entonces, tú que empezaste, ¿verdad?, todas las etapas desde abajo y llegaste hasta lo más arriba que se puede llegar, que es convertirse en dueño de una empresa en la que tú empezaste en una posición de empleada desde abajo, en entry level. Exacto, y pasaste todas las etapas de supervisora, gerencial, lo más alto posible, hasta ser accionista. Yo sé que hay muchas lecciones. Hay muchos retos, y me encantaría que nos puedas compartir quizás algunos de esos momentos más retantes que tú tuviste que enfrentar, cómo lidiaste, ¿verdad? ¿Qué lecciones aprendiste en ese camino hasta llegar, ¿verdad?, allá arriba? Sigo haciendo así porque llegaste arriba. Sí, ya de ahí, no sé, vamos a ver dónde llegamos. Pero mira, sí, hay muchas lecciones aprendidas y yo creo que la primera fue poder adaptarme a esta nueva industria, una industria que es básicamente manejada por hombres. Y estoy entrando a un núcleo
de una estructura organizacional que no estaba completamente organizada y que tenía 2 personas manejando un negocio que tenía más de 100 técnicos, más de 200 vendedores, tenía más de 50 empleados. Y yo llego de paracaídas, ¿verdad? Traen a esta muchachita joven a trabajar allí y después la nombran gerente de finanzas. Pues poder adaptar, yo creo que estratégicamente el haber comenzado desde cero, desde ese entry level, es bien importante. Uno, me dio oportunidad de conocer a las personas que trabajaban en el equipo, ¿verdad? Todas las personas de las diferentes áreas, porque yo estaba en una posición de pago, así que yo, a mis suplidores, a los que le cobramos, a todo el mundo, yo pude conocer a todas las personas de los diferentes departamentos. Así que me dio oportunidad de conocer, de conectar, ¿verdad? Importante que conectemos. ¿Por qué? En una posición de supervisión, tú tienes una diversidad de personas con las que tú tienes que trabajar y no todas las vas a manejar de la misma forma porque no a todas las motiva lo mismo, no todas funcionan de la misma manera, con la misma presión, con los mismos acercamientos. Así que ese proceso que fue un reto a tal grado que yo en un momento dado pensé retirarme y decir, mira, yo no voy con esto. Llamé a Glenda, le digo, Glenda, me está pasando esto, y esto, y esto, y esto, y Glenda me contesta por el otro lado, Ibelín, no me parece que esta sea la Ibelín que yo conozco. Ibelín no se rinde, así que necesitas sentarte, respirar y ver cómo tú vas a manejar este proceso de adaptación. Porque es un proceso, es un proceso de adaptación. Y yo dije, bueno, al otro día llegué y dije, no voy a renunciar, voy a dar la batalla. Y así mismo requirió de mucha humildad. Es bien importante que en posiciones de supervisión que están llenas de poder, porque usted tiene autoridad, tiene poder decisional, usted tenga mucho cuidado con esa autoridad. Tenemos que ser humildes. En la humildad vamos a alcanzar más que tratando de imponernos. Así que en ese proceso de adaptación, mucha humildad para poder acercarme a las personas y decirle, estoy aquí para darte la mano. Yo soy un colaborador. Yo soy la gerente de finanzas, pero yo vine a colaborar contigo. No vine a darte instrucciones. Yo voy a colaborar contigo en el proceso. Vamos a hacer ajustes porque el trabajo hay que sacarlo independientemente. No importa la forma en que yo me acerque a la persona, el trabajo hay que hacerlo. Pero dependía de mí, era una decisión personal, intencional, de hacer un trabajo y de hacerlo con humildad, considerando a esas personas, teniendo empatía, entre otras cosas. Otro de los más grandes retos, pues, ganarme el respeto de los que trabajan en la industria, ¿verdad? Todos los colegas en la industria, tanto en Puerto Rico como a nivel de Estados Unidos. Es como tú llegar a un evento en Puerto Rico de agentes autorizados de satélite y tú eres la única mujer. Y te introducen y te presentan a fulano, a sutano, y este año, hola, ¿cómo estás? Encantado de conocerte, y el próximo año volvemos a vernos y encantado de conocerte, como que nunca te recuerdan, como que no fuiste relevante, como pasaste desapercibida. Y entonces habían varias formas de hacerlo. O tú haces ruido para que se acuerden de ti, o sencillamente tú vas paso a paso dándote a conocer con el trabajo, porque a mí me gusta dejar rastro. Yo dejo rastro, pero un rastro que cuando mires hacia atrás sepas que fui yo, y un rastro que sea visible. Y eso tú lo haces con buen trabajo. Una persona humilde que se va a respetar, que respeta a los demás y que hace un trabajo de excelencia. Y eso deja huella. Y así era que yo me quería ganar el respeto de mis colegas. Y al sol de hoy puedo decir que tuve éxito. Tuve éxito en eso, tengo muy buena relación con los agentes autorizados del satélite en Puerto Rico y en Estados Unidos. Ir a un evento donde está todos los dueños de negocios de todos los Estados Unidos, más de 300 personas, y habemos 2 mujeres dueñas de negocios. Eso es un reto. Llegar allí, y no te digo que no te intimida, que no te tiemblan las rodillas, que no siento temor. Pero voy a la segura, voy sabiendo que conozco de lo que estoy hablando, que conozco mi trabajo, que es el equipo de trabajo que tengo en la oficina, que es el mejor, que es excelente, que no me falla, que está allí para darme la mano, para, si yo flaqueo, ayudarme a volver a enderezarme. O sea, y estoy clara y consciente de que ellos me respetan como yo los respeto a ellos. Y ya no me siguen diciendo encantada de conocerte, sino van donde a mí me saludan. Así que un reto grande por ser mujer, por ser joven,
que pude superar. Entre otras cosas, ¿qué te cuento? Y Belis, suficiente, oye, y más, sé que hay mucho más, pero para nuestra comunidad, para nuestro público de emprendedores, empresarial, para los jóvenes y para las mujeres, tanto que quieren emprender un negocio y llevarlo, ¿verdad? Escalarlo y llevarlo a hacer un negocio, ¿verdad? Rentable con un equipo de trabajo, o bien sea que interesan crecer dentro de la empresa y llegar a tener una posición de liderazgo y hasta, ¿verdad? Llegar a poder ser dueñas, ¿verdad? Del negocio en esa transición, que eso es parte de las transiciones de los negocios cuando, ¿verdad? Hablamos también de los temas de business succession. Los fundadores eventualmente también buscan esos empleados, que es lo ideal, ¿no? Correcto. Buscar esos empleados que están adentro y que ya están probados y conocen toda la estructura y el sistema desde cero, para que eventualmente estén con ellos en la estructura de titularidad, de ownership, y puedan incluso, ¿verdad? Suceder. Así que no dudo que esa pueda ser, ¿verdad? El futuro tuyo. La estrategia de salida. El exit strategy. Uh-huh. Tu historia es sumamente poderosa y eso que lo has dicho lo es todo. Me emociona muchísimo y me emociona por demás lo que estás diciendo, y me honra, te repito de nuevo, porque me honra tu presencia en el podcast y me emociona mucho la oportunidad que Dios me da para tener en 2 episodios, ¿verdad? Tan cercanos. Recordarás quizás que yo invité a Julián Martínez en uno de los episodios anteriores, y tu historia en parte es muy parecida a la historia que ella nos hizo aquí, que invita a todo el mundo, ¿verdad? Si no ha visto ese episodio, es el episodio 2 de este season, contando historia con negocios con alma. Y lo que tú me dices a mí y la experiencia que tú tuviste, que estás hablando de 2 aspectos clave de tu liderazgo y tu formación, coincide mucho y valida, ¿verdad? Con lo que ella nos dijo aquí. Ella fue muy enfática en la humildad, en la importancia en todo momento de presentarte y que esa sea una de tus cartas, precisamente en el mismo aspecto que tú lo dijiste, porque la humildad es importante en todo, ¿verdad? En todos los contextos siempre. O sea, la humildad no se guarda en la cartera, y se saca cuando se necesita. Y lo sacas en otro. Pero ciertamente es incluso no solamente una cualidad que hay que tener, pero se vuelve una cuestión hasta de estrategia, ¿verdad? En el aspecto en que tú lo dijiste, que es el interno, que recuerdo que Julián aquí lo dijo también, porque ella, igual que tú, ella empezó en la empresa desde abajo, como asistente administrativa. De ahí entonces logra entrar a contabilidad y de ahí entonces, ¿verdad? Crece a vicepresidenta y logra, ¿verdad? También adquirir el negocio del dueño, del fundador, y por eso es actualmente es la accionista, yo digo, ¿verdad? Y ella misma lo dice, es mayoritaria, porque luego que ella entra, ella decide a otros personas altas, gerenciales que están en la empresa, vengan conmigo y sean dueños conmigo. Y eso es una decisión que ella toma, de hecho, estratégica. En esa transición, al igual que lo que tú estás comentando, ella fue bien enfática en cómo, cuando ella entonces sube y ya está, ¿verdad?, transicionando, todas las dudas que vienen de, esta viene ahora y se cree que entonces ahora esta nos va a mandar y va a poder llenar estos otros zapatos, porque entonces los fundadores empiezan ya, ¿verdad?, a salir, y entonces las responsabilidades pues empiezan ya a supervisar más de afuera, y entonces esta es la que ahora va a mandar. Entonces, definitivamente sin un equipo de trabajo no se hace nada. Eso es así. Entonces tú te das cuenta que el poder no importa. El poder es nada. Nada. Te lo pueden dar, son títulos. Y se vuelve nada, porque los que están allá trabajando para ti, si tú no sabes crear una cultura organizacional de respeto, que la gente se sienta valorada, que por ende se sientan motivadas, Reconocido. no van a ejecutar bien, no van a estar motivados, no te van a responder, y al fin y al cabo ellos son mucho más que tú eres una.
Entonces, si no tienes un equipo de trabajo motivado que está remando contigo para el mismo sitio, oye, no vas a ir para ningún lado. El poder se te puede quedar, mira, en papel, en un mero título de presidente, CEO, gerente de esto, de lo otro, y al fin y al cabo no te van a respetar, no te van a seguir, porque no logras hacer esa conexión. Y esa conexión se hace desde la humildad. Desde la humildad y con intención. Con la intención. Y con la intención. Cuando a mí me nombran en el 2016 gerente general, a mí me pasaron dos cosas. Una, síndrome del impostor. Yo no sentía que yo me merecía tener esa posición y que no tenía las cualidades, pero todo el mundo creía que sí, así que yo estaba como una impostora en esa posición. Otra cosa que nos sucede a todos. A todos, o sea, yo estaba Llámele ahí. como quiera llamarle, pero ¿verdad? Que Exacto. nosotros le decimos el síndrome del impostor, pero esa duda tan humana Sí. siempre llega y está ahí. Y entonces también eso nace también movido porque ahora soy yo la que voy a tener a cargo todos los asuntos del negocio, toda la operación, no solamente la parte de finanzas, sino inventario, operaciones internas, bueno, todo el negocio que teníamos en aquel momento, 7 tiendas en Puerto Rico y las 2 tiendas de Islas Vírgenes. Así que para mí eso era un mundo de trabajo. Me sentía impostora, yo no estoy preparada, no, yo no sirvo para esto, no, pero y tenía que supervisar personas que probablemente estaban más preparadas que yo lo que tenía era un bachillerato, yo tenía personas que dentro del negocio que tenían maestría las que yo iba a supervisar, pero yo tenía una ventaja, y es que yo siempre he sido insaciable por el conocimiento. A mí, Eso. para mí eso es muy Clave. relevante e importante, Clave. y te voy a dar un ejemplo rápido. Tú entrevistas a una persona y le dices, tenemos que hacer esta función, tú conoces de este programa o conoces de esta tarea, y uno te contesta, pues fíjate, yo nunca he trabajado eso, no, nunca he tenido experiencia en hacer ese trabajo. Y el otro te contesta, pues fíjese, nunca he tenido la experiencia de trabajar con eso, pero definitivamente estoy abierto a que me puedas enseñar y aprender para poder hacer mi trabajo. Ves que en las palabras, aún en las palabras, en las expresiones, en tus contestaciones, tú le das a saber y le das a conocer a la persona si hay una intención de aprendizaje. Y yo soy de las que, uno, quiero siempre aprender, siempre conocer. Y dos, no soy egoísta con el conocimiento. Todo lo que sé lo comparto. Lo comparto con todas las personas que trabajan conmigo. Así que, y en el conocimiento hay mucho respeto, ¿verdad? Porque tú te debes a unas personas que van donde ti, como líder, a preguntarte cómo vamos a resolver este asunto, cuál es la estrategia de mercadeo que vamos a utilizar, dónde vamos a registrar esto, cómo se van a ver los estados financieros, cuáles son las entradas de ajuste. Van donde ti, no solamente porque tienes una posición de supervisión o de gerente, sino porque reconocen que tú tienes el conocimiento, tú eres el que tiene la respuesta. Y es importante que el dueño de negocio se mantenga constante y consistentemente educándose. Eso es relevante e importante utilizando diferentes medios, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad?, cuán compleja sea su agenda, pero siempre tenemos que tener lugar y espacio para continuar educándonos y para poder mantener el negocio de una forma saludable. Así que para mí es importante que sea, ¿verdad?, que sea de esta manera. Totalmente. Mira, Ibeliz, y eso que tú has dicho ahora, otra vez sumamente importante, ¿verdad? Y es algo que precisamente nosotros en este espacio fomentamos muchísimo, que la educación y la capacitación tiene que ser constante, porque si no, nos volvemos obsoletos. Correcto. Y no vamos a poder llevar el negocio hacia adelante, porque el negocio en sí tiene que ir evolucionando y adaptándose a los cambios constantes en todas las áreas, en todas las materias, desde lo legal, lo contributivo, el mercadeo es algo que ha cambiado tanto también, y por la misma razón, por lo digital y por la inteligencia artificial, por la misma razón que ahora también cambia tanto lo que es la cultura organizacional, las políticas patronales, los recursos, el área de recursos humanos está sufriendo muchísimos cambios también, y desde la pandemia, ¿verdad? O sea, y si nosotros nos quedamos con el conocimiento que teníamos, que nos servía y funcionaba muy bien cuando empezamos el día 1, pero no seguimos, ¿verdad?, adaptándonos,
ese conocimiento a la actualidad, el negocio va a morir. Y eso me lleva a hablar ahora, porque quiero dar a conocer un poco también de tu faceta como mentora, Ibeliz, porque yo sé que tú eres así como dijiste, tienes mucho conocimiento y no es el tener, es el querer dar y compartirlo. Y otra cosa, ¿verdad? Que con mucho respeto, humildad, pero lo digo, otra cosa es, porque sé que hay personas que tienen muchísimo conocimiento, pero otra cosa es la voluntad de querer compartirlo y la habilidad, ¿verdad? Para poder enseñarlo, ¿verdad? Y tú tienes todas esas cualidades. Eres tremenda mentora, eres tremenda comunicadora y sabes, ¿verdad? Hacer el delivery del conocimiento para que el otro lo reciba y lo entienda. Y por ahí tú fundaste Creando Oportunidades, LLC, que yo he tenido el gusto, ¿verdad?, de ayudarte en unas cositas, pero yo quiero primero que nada que tú nos digas qué es Creando Oportunidades. Pues mira, desde ese punto que estábamos hablando en el 2016, cuando yo paso por este proceso de transición a convertirme en gerente general, yo comienzo a hacer mi maestría. Yo quería prepararme, ¿verdad? Aunque ya yo era una mujer adulta, pero quería prepararme y tener las herramientas adecuadas para darle continuidad a ese negocio. Todavía yo no conocía lo que era una estrategia de salida. Es probable que algunos de los que nos ven, que todavía, ¿verdad?, no ha creado su negocio, o si ya lo ha creado, haya escuchado ese concepto. Pues ese concepto en ese momento yo no lo conocía. Yo comienzo a prepararme, ¿verdad?, haciendo la maestría en gerencia, y dentro del proceso aprendo sobre estrategias de liderazgo y comienzo a trabajar con el equipo de trabajo. Y de trabajar con el equipo de trabajo y reconocer, porque este proceso de educación también es un proceso de introspección. ¿Por qué? Porque la maestría en muchos cursos te obliga a tú hacer ese proceso para contestar unas preguntas, para hacer unos ensayos. Y una de los cursos me obligó a decir, o a expresar, o a validar en palabras y en escrito qué yo quería hacer de este proyecto, porque Walden University, su estrategia o su cultura mueve a crear estudiantes y profesionales que sean de impacto en la comunidad, que sean un agente de cambio. Y fue lo más que me atrajo de esa universidad y fue lo que impulsó a que yo creara este concepto de Creando Oportunidades. ¿Por qué? Porque durante mi vida yo tuve muchos tropiezos. Y cuando tropezamos, muchas veces el ser humano se enfoca en todo lo negativo que te ha pasado durante ese proceso de tropezar, de caerte, de tomar decisiones erradas, de tomar actitudes equivocadas, de moverte en la dirección equivocada. Y tú te enfocas, el ser humano se enfoca en todo lo negativo. Y yo decía, pero ¿por qué nos enfocamos en lo negativo si hay tantas cosas que aprender? Y vamos en la línea del aprendizaje, hay tanto que aprender. Y yo empecé a evaluar las situaciones por las que yo había pasado. Y yo dije, ¿cuánto yo he aprendido de las situaciones que me han pasado, personales y profesionales? Y en cada una de ellas encontré una oportunidad. Y de ahí nace Creando Oportunidades. Porque yo entiendo totalmente que la mentalidad empresarial a su máxima expresión. Correcto. De cada situación, de cada cosa que te sucede, personal o profesional, hay una oportunidad. Allí hay una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de negocio, una oportunidad para conectar con alguien. Siempre vas a encontrar una oportunidad de aprendizaje. Esas siempre las hay. Es que es imposible no hacerlo. Y yo decía, pues, ¿cómo yo, que pasé por este proceso de salir de una relación de maltrato, cómo yo puedo ayudar a otras mujeres que han pasado por lo que yo he pasado y que yo he tenido la bendición de poder salir con un sinnúmero de carencias, de autoestima, de no creer en mí misma, de pensar que las cosas eran imposibles para mí, que todo el mundo lo iba a lograr excepto yo? ¿Cómo yo puedo ayudar a otras mujeres a que sepan que sí, que hay una oportunidad más allá? Que hay oportunidad y que de cada situación que ellas han pasado y cada vivencia que han tenido, hay que hacer un análisis, hay que hacer una introspección y hay que reconocer que hay oportunidades en cada una de esas situaciones. Y yo quiero crear oportunidades para otras personas a través de la educación, a través de la experiencia, a través de compartir el conocimiento, a través de esto que estamos haciendo. ¿Cuántas personas que nos están viendo en este momento
se identifican con algo de lo que tú y yo hemos experimentado, de lo que hemos vivido, y dicen, wow, yo pasé por algo similar y no lo había visto de esa manera. Allí hay una oportunidad. Y de eso se trata, creando oportunidades. Una corporación, ¿verdad? Un LLC que ofrece mentoría, que ofrece educación, pero lo más que a mí me encanta es la mentoría, porque en la mentoría yo voy allí con la persona, le enseño. Yo te enseño lo que es, pero también te muestro, te estoy en la práctica contigo, te doy feedback y aprovecho para hablarte de otras cosas, para darte consejos de negocio, consejos personales. ¿Por qué? Porque conectamos. Cuando tú tienes un mentor, que tú tienes que haberlo experimentado, cuando tú hablas de esos mentores que tú has tenido, yo estoy segura que tú sientes una conexión personal, porque es que tenía que haber ese lazo de confianza para que haya esa conexión de poder compartir el conocimiento y libremente ofrecerte su opinión y decirte, Darisa, tomaste esta decisión, pero mi recomendación es que en una próxima ocasión lo hagas de esta manera y de esta manera y que tú lo hayas recibido con agrado, que esa mentoría y ese consejo lo recibas con agrado y no incómoda o molesta. ¿Por qué? Porque hay una conexión, hubo una confianza. Y precisamente eso es lo que queremos hacer y eso es lo que yo he querido transmitirle a mi hijo, explicarle a mi hijo y él lo ha entendido. Y yo sé que en el proceso, en los años que nos quedan, él va a poder seguir absorbiendo, ¿verdad? El por qué, la razón de ser de Creando Oportunidades, que más que un negocio, ¿verdad? Todos los negocios los creamos para hacer dinero. Hay oportunidades de crecer, pero que cada negocio que nosotros hagamos cree una oportunidad para alguien más, que tenga un impacto, que ese impacto sea de cambio para bien, para cada persona, cada empresario que nosotros toquemos a través de Creando Oportunidades. Eso es lo que queremos hacer. Yo siento que yo tengo que dar aquí como 30 segundos de pausa para integrar todo lo que tú has dicho, porque me dejaste sin palabras, Ibeli. Pero yo sé que la gente no quiere que nos quedemos en silencio, así que continúo. Yo sé que las personas que están viéndonos en este momento, en este episodio, saben a lo que me refiero, porque estoy segura que todo el mundo tiene que haber conectado con lo que Ibeli acaba de transmitirnos, las lecciones que nos acaba de brindar. A mí me has dado aquí, en estos minutos, en estos últimos 10 a 15 minutos, yo nada más me he podido llevar puedo identificar como 3 lecciones que me caen como anillo al dedo, que te lo agradezco, porque sé que van a ser parte de mi proceso. Y una vez confirmo que es que todo es perfecto. Todo es perfecto. Nada es casualidad. Y yo te conozco, como decía, desde el inicio de este podcast, hace ya casi 10 años. Y hay cosas de ti que me acabas de transmitir y yo acabo de aprender, y lecciones que me acaban de llegar ahora, aquí en el podcast. Así que, wow, estoy como integrando. Y en lo que integro, lo más que quiero es darte gracias, agradecerte, porque me has impactado a mí, pero yo sé que este podcast, este episodio va a llegar a muchas personas y cada quien que lo vea va a ser impactado también. Y cuando impactamos a las personas, si impactamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, lo que sea, no impactamos 10, impactamos 100. Y esas 100 impactan 100 más, así que impactamos 1000. Y esas 1000 impactan 100 más, así que impactamos 10,000. Y ese es el efecto exponencial. Y de esa forma es que nosotros servimos a un propósito que es mayor que nosotros, ¿verdad? Y elevamos a los demás, a nuestra comunidad, a nuestros compañeros, elevamos de esta manera, ¿verdad? A las mujeres empresarias, a Puerto Rico, Nuestra familia. Correcto, nos terminamos elevando a todos, desde los que tenemos más cerca, con el efecto exponencial también, ¿verdad? Mucho más. Ibeli, wow, de verdad que te lo agradezco muchísimo. Sé que tu hijo está cogiendo todas esas enseñanzas y todas esas lecciones
y que las va a seguir, ¿verdad?, poniendo en marcha con creando oportunidades. Y bueno, y una cosa en la que yo te felicito también es que creando oportunidades, sabiendo que ya tú tienes muchísimo en tu plato con Today Satellite Television, haces y creas, fundas creando oportunidades con toda esta visión. Y que claro, como tú dices, todos hacemos proyectos que queramos que sean rentables en su momento. Empezamos con una visión y todos sabemos que al principio los negocios, eso es capital, poniendo capital, porque te felicito, porque desde el inicio tú hiciste las cosas bien, estructuraste, formalizaste con tu LLC, le diste una estructura legal, no porque esto es algo que estoy haciendo por el lado y en verdad mi enfoque y mi energía está toda en Today Satellite Television, en la cual ya es tu empresa y tú eres hasta dueña. No, hiciste esto con una visión, objetivo, misión, visión, claro, con un plan de negocio y te moviste, estructuraste legalmente, aunque fueras tú, no estuvieras con más socios afuera, la hiciste una LLC, buscaste los incentivos, que ahí pues yo tuve... Ahí es que llega Daritza y volvemos a conectar. Ahí es que volvemos a conectar. Y oye, y es una historia bien bonita desde el propósito. Y me gusta también que las personas vean que una empresa con propósito también puede ser una empresa bien estructurada, bien organizada, encaminada y hasta con incentivos, ¿verdad? Y es un ejemplo para mí bien importante porque tú solicitaste el decreto de exención contributiva, vistes que no te ibas a quedar en el 100 por 35, que ya con la tecnología y con todo lo que tenemos a nuestro alcance ibas a exportar los servicios, ibas a exportar tu mentoría y vas a presentar ese proyecto allá afuera a otras organizaciones empresariales y hasta sin fines de lucro que podían entonces contratarte y supiste, ¿verdad?, que estaban los incentivos y ahí me consulta, me llama y yo te digo, Ibelí, ¿cuándo radicamos? Eso. Vamos a solicitarlos, claro que sí. Te dije, no importa. Y ese es el mejor momento siempre, solicitar tu decreto de exención contributiva, tus incentivos de ley 60, incluso antes de comenzar a operar. Yo siempre digo, vamos rápido cuando estemos organizando, a correr, a buscar toda la información, a trabajar esa solicitud y radicar antes de comenzar, porque la fecha de comienzo de los beneficios bajo el decreto se retrotraen a la fecha de erradicación. Una vez yo radico, preservo fecha y ahí empiezo a operar y desde el $1 que entre ese negocio va a disfrutar de la exención contributiva y de todos los otros beneficios. Y es un tremendo ejemplo que debe motivar a muchos empresarios y a pymes que desde el inicio, no importa las proyecciones que usted tenga para esos primeros años. Al contrario, si usted es pyme, que bajo la ley pyme se define, bueno, en particular bajo el código, cuando hablan de pyme se define que no genera más de $3 millones. O sea, desde el $0 hasta los 3 millones. En el resto de las leyes, ¿verdad?, se entiende que una pyme es hasta los 10 millones, que hasta los 3 millones es una mediana, ¿verdad?, es una pequeña empresa, y 500,000 o menos es una microempresa. Para la ley 60, cuando hablamos de pyme, es hasta 3 millones. Oye, y las pymes incluso se le da hasta más prioridad en la, ¿verdad?, en la ley 60. Así que cualifican todas las pymes puertorriqueñas con un solo dueño, no tiene, ¿verdad?, que presentar empleados desde el principio, no se lo requieren y le van a dar su decreto de exención contributiva si las actividades comerciales, ¿verdad?, cualifican, se estructuran de una manera que cualifiquen correcto, de los capítulos. Así que te felicito por darle seriedad y formalidad. Oye, y como yo te digo que todo es perfecto, para poder felicitarte de verdad, tu trabajo aprobado y firmado por el secretario de Desarrollo Económico y Comercio esta misma semana. Espectacular. Sí, o sea, lo tramitamos y después que estuvo un ratito ahí, ¿verdad? Como yo digo, son procesos que toman tiempo. Los decretos no se aprueban de un mes a otro. Es un proceso, ¿verdad?, que hay que darle un seguimiento y tenemos una comunicación con la agencia y conlleva un proceso. Pero si se hace bien, aunque, ¿verdad?, pasa un tiempo, se va a aprobar y se va a obtener, y lo mejor de todo es que cuando finalmente se aprueba, la fecha de efectividad se retrotrae a la fecha de erradicación. Así que ahí, como es retroactivo, no se pierden los beneficios. ¡Qué espectacular! Gracias a ti, que la licenciada Daritza Hernández y CPA fue la que tramitó toda la gestión. Y yo entiendo que el proceso fue bien transparente, como tú dices. Tomó tiempo, ¿verdad? Hubieron cambios de gobierno, entre otras cosas, pero
la documentación, todo fue relativamente fácil. Todo lo que se nos solicitó se pudo someter a tiempo, toda la gestión que tú hiciste, ¿sabes? Y que lo tengamos ahora sí tenemos para arrancar, pero con mucha fuerza, porque yo me había aguantado un poquito porque quería, ¿verdad?, poder atraer más a mi hijo, poder tener ya formalmente la oficina, que estamos ya con este regalo que tú me has traído hoy, de que ya tenemos el decreto, pues vamos a hacer oficialmente la inauguración de la oficina. Así que vamos a hacer develación de marca y todas esas cosas para que en el Poblado Rosario, de donde yo soy, pues se reconozca que tenemos ese negocio de creando oportunidades, que también estamos estimulando a todos los comerciantes, ¿verdad?, de esa área, de ese poblado y que está en San Germán, que siga creciendo. Y lo que yo estoy haciendo es precisamente conectar con ellos y darle la mano en todo lo que ellos necesiten voluntariamente. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Con quién te conecto? ¿Por qué? Porque para mí es importante que crezcamos juntos, que es lo que precisamente tú estás haciendo también. Tú estás extendiendo tu mano a otras personas con las que tú has conectado, que tú has visto que no solamente han conectado por la congruencia y, ¿verdad?, y las cosas en común, sino porque se alinean tus valores con los de ellos. Y tú estás extendiendo tu mano para que podamos todos crecer juntos. Y yo creo que eso es bien valioso, eso tiene un gran valor. Y yo quiero hacer eso en mi comunidad, con esos pequeños microempresarios que a lo mejor tienen un local 15 por 15 y pagan $500 de renta y tienen un pequeño negocio y tú dices, sí, pero es que todos ellos son importantes. Todos esos pequeños empresarios son importantes y todo lo que yo pueda hacer por ellos es importante, como para crecer, ¿verdad? Así que eso es parte también de la función que tengo. Yo creo que por eso es que llego a la Cámara de Comercio también. Exactamente. Y esa parte es muy importante también y quiero hablarla. No quiero que nos vayamos sin poder hablarla. Voy a cerrar este otro tema de creando oportunidades que es tan importante para mí con ese proyecto tuyo tan bello. Voy a decir bien rápido lo que a mí me llegó mientras tú hablabas, que no lo pude decir ahorita porque me dejaste sin palabras, como que estaba integrándolo y no podía, pero me llegó con más claridad ahora y lo quiero compartir. El nombre de tu compañía me encanta, creando oportunidades, y ¿verdad? Y comentaba sobre las oportunidades que realmente se dan disfrazadas, porque la mente hace ese trabajo y es parte, ¿verdad?, de la mente humana, que realmente son oportunidades. Pero la palabra que le antecede al nombre de tu compañía antes de oportunidades no es menos importante. Y está ahí y me encanta que la tengas. No es oportunidades LLC, es creando oportunidades. Porque es una elección. Es intencional. Es intencional. Eso era lo que quería. Una elección. Que fuera intencional. Es el poder de elegir. Las situaciones se nos van a presentar. Y se nos presentan como retos. A veces se nos jamaquea el piso. A veces pensamos que vamos a empezar un negocio de una manera, con unos recursos, con unas personas o con un capital. Y de repente, de la noche a la mañana, se nos jamaquea el piso. No lo tenemos, el panorama cambia. Oye, y es bien humano que nos asustamos y nos cuestionamos si podemos o no. Se nos derrumba todo. Y realmente, siempre donde mismo tú puedes ver una amenaza, exactamente te lo aseguro y me cuesta mi trabajo también, no es porque yo lo tengo resuelto y me sale fácil, pero siempre es así. La misma situación que tú ves como una amenaza, tú también puedes elegir verla como una oportunidad. Siempre que te destruyas hay una oportunidad de reconstruirte y de ser una mejor versión de lo que tú eras antes que te derrumbara o te destruyera. Y es una elección. Entonces las oportunidades, las situaciones ocurren, pero realmente eres tú con tu poder de elegir si tú conviertes esa situación en una destrucción, en una amenaza, o tú la creas y la conviertes en una oportunidad. Así es. Eso es lo más que me llegó de lo que estabas hablando y oye, porque cuando uno dice, no, las oportunidades,
y hay personas que pasan por cosas bien duras. Y me alegro mucho que eso venga de alguien que tiene licencia para hablar de dificultades y retos en la vida y hoy te está diciendo que se puede. Porque otro que quizás no haya pasado por las situaciones que tú pasaste, pues muy fácil, ¿verdad? Sí. Decir que sí se puede cuando lo ha tenido todo, ¿verdad? Un poco más fácil. Pero viniendo de ti tiene mucho, mucho, mucho valor. Y esto es lo importante, no es decir que vienen las oportunidades y que todo es color de rosa y que se puede porque se puede. No, se puede, pero se puede porque tú trabajas en ti, en tu mentalidad empresarial, haces tu trabajo interno y tú eliges llegar a ver esos retos y esas amenazas como unas oportunidades. Y ahí es cuando tu mente transforma la situación y la convierte en una oportunidad. Y eso es un mind shift, que es como una cosa, es como si tú te quitaras un velo. Ahora no lo ves y de momento, cuando logras hacerlo y tomas la decisión, ahora lo ves. Correcto. Es otro camino totalmente diferente. Las decisiones que vas a tomar de ahí para adelante, qué ejecutar, cómo moverte, te cambian la vida. Correcto. Es un cambio de vida trascendental una vez tú logras hacer ese mind shift, pero es una elección. Es elección. Bien intencional. Hay que ser bien intencional en el momento. Y yo lo viví tan pronto entré en el 2016, hubo una baja en las ventas, en el 2017 hubo que hacer despidos, en el 2018, 2017 después de esos despidos vino el huracán María, en el 2018 viene la recuperación de Puerto Rico, nosotros tuvimos muchísimo trabajo y todo eso fueron cambios, oportunidades, ¿dónde vamos a, ok, nos pasó esto, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo vamos a manejar como negocio? Los individuos, recuerden que nosotros tenemos empresas, pero nosotros trabajamos con la gente. Nosotros tenemos que conectar con la gente, con nuestros empleados, sentir empatía por ellos. Lo que nos pasaba como empresa con el huracán María, le pasaba a cada individuo del negocio. Cada uno de ellos, uno perdió la casa, el otro perdió parte del techo, el otro el carro se le dañó por algo, miles de cosas y teníamos que trabajar. Y ahí fue donde más crecimos. Cuando más dificultades tuvimos, fue donde más crecimos. Porque no era lo que nos pasaba, sino cómo decidíamos reaccionar a lo que nos estaba pasando. Así. Luego de eso, 2019 vinieron los terremotos, 2020 la pandemia y todavía estamos de pie. Así que lecciones aprendidas en cada situación que nos ocurre, hay una lección aprendida. Hay una oportunidad. Podemos obtener una oportunidad o la podemos crear porque tenemos que ser intencionales. Bueno, Ibeliz, y no quiero cerrar y terminar sin que nos des esa historia de cómo tú llegaste a presidir el capítulo del oeste de la Cámara de Comercio. Sé que estuviste, ¿verdad?, unos años en la Cámara de Comercio, no es algo que ocurrió de la nada, pero entonces, ¿cómo llegas a la presidencia de la Cámara? Pues mira, nosotros estamos en la industria del satélite y decidimos en un momento dado empezar a diversificar y movernos en dirección de la energía renovable. Como una estrategia de negocio, decidimos comenzar a tener mayor exposición y conectar con organizaciones dentro, ¿verdad?, de lo que es San Germán y todo lo que es el área suroeste. Recibo una invitación de la pasada presidenta Waleska Sánchez de Gutiérrez para ser parte de la Cámara de Comercio y llego a la Cámara de Comercio, una organización que no conocía en ese momento y conozco el propósito de la misma. Comienzo a trabajar de la mano con Waleska y con una junta directiva y me encantó lo que estaba viendo. Me emocionó, me motivó, me contagió el propósito que tiene la Cámara de Comercio con la empresa privada y los pequeños comerciantes. Así que estuve varios años, primero como subtesorera, tesorera luego, y el año pasado pues me piden que si puedo pasar a ser presidente de la Cámara de Comercio y como todas, ¿verdad?, todos los nuevos retos, pues uno entra, ¿verdad?, un poquito temeroso de lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, pero es mucho trabajo, pero estoy súper emocionada, comprometida en poder continuar ayudando porque es una plataforma que precisamente me da la oportunidad de hacer lo que más me encanta, que es poder ayudar a los empresarios a conectar con ellos. La gente se me acerca porque necesita ayuda, porque necesita un contacto, porque no saben cómo van a hacer las cosas y eso me encanta porque eso significa que tienen esas personas que se acercan y te preguntan,
es porque realmente están determinadas a tener éxito. No tienen temor de preguntar, no tienen temor de equivocarse y quieren aprender. Y por eso es que se acercan. Y está la Cámara de Comercio para dar esas herramientas para hacer esa red de apoyo. Y este año, por primera vez, las 3 cámaras presididas por mujeres. Eso, y en el oeste, sí. pues aquí estamos. Qué honor, de verdad, que un gusto, muchas felicidades. ¿Cuál dirías que es tu enfoque mayor son muchos los objetivos, por supuesto, pero qué es lo más que te gustaría lograr en este año de presidencia y el legado que quisieras dejar? Expandir, que se pueda ver. La exposición, la gente necesita conocer lo que es la Cámara de Comercio. Hay muchos pequeños empresarios que no saben que existe esta plataforma para darle la mano. Hay muchas otras organizaciones que son excelentes en el trabajo que hacen para darle apoyo educativo en eventos, tanto a mujeres, pues, ¿verdad? Se enfocan en ciertos nichos dentro del mercado, pero la Cámara de Comercio tiene más de 100 años de existencia. La Cámara de Comercio de Puerto Rico tiene más de 200 años de existencia. Tú eres miembro de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Ahí coincidimos hace poco. Así que es una estructura diseñada para ser portavoz de las necesidades y los retos de los empresarios. Es una estructura que provee educación, que te da las herramientas para conectar, que te da herramientas para exponer, para darle visibilidad al negocio. Y eso es lo que precisamente estamos trabajando. Yo, ¿verdad? Como presidenta, mi primer propósito esta presidencia de estos 2 años es aumentar la visibilidad y darle a conocer a los pequeños empresarios que estamos aquí para servirles. Definitivamente, estoy de acuerdo. Es una tremenda organización y sé que en el área oeste está impactando muchísimo. Yo estoy bien emocionada con la actividad económica que he visto que se está desarrollando recientemente en el área oeste, y tan reciente como el fin de semana pasado sé que se celebraron un evento espectacular y exitoso que el año que viene no me pierdo. No te lo puedes perder. Definitivamente. Y sé que viene con una ola, ¿verdad?, de movimiento en la economía, tanto en lo gastronómico, ¿verdad?, como en el turismo interno. La cultura. Se está moviendo tanto para el área oeste. Correcto. Está cogiendo, ¿verdad?, muchísima vida ya. He hablado recientemente por alguna razón, ¿verdad? Porque uno dice, oye, qué casualidad. De repente he estado hablando y coincidiendo con muchos empresarios del área oeste y todos me dicen lo mismo. Así que yo estoy muy, muy, muy contenta con ese auge económico que está cogiendo el área oeste. Así que pienso que te tocó presidir la Cámara de Comercio del Oeste en un momento bien importante y crucial. Te deseo el mayor de los éxitos en tu encomienda, que sé que la vas a lograr. Y gracias. Liz, en 30 segundos, ¿cuál sería el consejo? Sé que, ¿verdad?, porque podría ser muchos, pero te diría, ¿cuál sería el consejo más importante que tú quisieras transmitirle a las mujeres empresarias? A las mujeres empresarias. Es importante que mantenga ese deseo insaciable de continuar aprendiendo, no solamente en lo personal, sino también en lo profesional. Si usted quiere tener éxito en su negocio, usted necesita mantenerse educándose. Si usted quiere tener éxito en su familia y tiene situaciones en su familia, usted se educa para saber cómo trabajar con las situaciones en su familia. No es diferente en los negocios. Mantenga la humildad y continúe educándose para que pueda tener éxito. Muchas gracias, Ibeliz. Espero poder tenerte nuevamente acá con nosotros en otro episodio y sé que seguiremos colaborando. Así que muchas noticias pronto vienen entre Goco y Creando Oportunidades. Yo sé que sí, vamos por ahí, así que pendientes. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Negocios con Alma. Recuérdate suscribirte a nuestro canal si no estás suscrito o suscrita y seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentras como lsda.darisa.hernández en Instagram y también estoy en Facebook. Hasta la próxima. Gracias.